Venga, continuamos con otro ejercicio de límites, pero bueno, de estos que son más de teoría, de aplicación de teoremas, ¿vale? De los teoremas que se ven en los apartados de límites, que luego tienen un significado, pues claro, en la teoría de límites, ¿no? Luego ya veremos cómo se acoplan todos estos teoremas bueno, pues a los resultados de ejercicios más difíciles en el futuro, ¿vale? De modo que, bueno, ahora nos dicen, comprueba que las funciones e elevado a x más e elevado a menos x menos 1, esa sería una función, ¿vale? Y la función e elevado a x menos e elevado a menos x, esa sería otra, se cortan en algún punto. Bueno, normalmente lo que haríamos, nos dan dos funciones y ¿qué hacemos normalmente para comprobar si se cortan, ¿no? Pues bueno, lo que haríamos normalmente sería, pues decir, la función i1, por ejemplo, es igual e elevado a x más e elevado a menos x menos 1, ¿no? Esta sería la primera función, y la función i2 sería igual a e elevado a x más menos, disculpadme, e elevado a menos x, ¿no? Entonces lo que haríamos sería, esto sería un sistema y lo intentaríamos resolver, ¿no? Igualamos la y, por ejemplo, y despejamos la x. Entonces, bueno, pues esto nos daría una solución. ¿Qué ocurre? Que en este caso no nos dicen esto. Bueno, así se podría resolver el ejercicio. Pero lo que nos dicen es que comprobemos que las funciones se cortan en algún punto. Y recordar que estamos en la teoría de límites, ¿vale? Entonces, el teorema que tenemos que usar aquí, sí o sí, es el teorema de los valores intermedios, ¿vale? Y el teorema de los valores intermedios que dice, bueno, vamos a verlo. Es muy sencillo, ¿vale? Si tenemos dos puntos, por ejemplo, el A y el B, y tenemos aquí, por ejemplo, a ver, en este punto una función f de x, bueno, en f de a nos daría este resultado, ¿vale? Este sería el punto f de a, y por ejemplo aquí f de b sería este, ¿vale? Y por ejemplo tenemos otra función que en la a, g de a nos daría por debajo de f de a, en cambio en b nos da por encima. Bueno, pues si se cumple esto, es decir, esto escrito matemáticamente, si f de a es mayor que g de a y g de b es mayor que f de b, ¿vale? Es decir, si f de a está por encima y g de b está por encima, y además, bueno, esto no lo voy a poner, pero está implícito, ¿vale? F y g son funciones continuas y además b es mayor que a, y bueno, pues si eso ocurre, entonces sí o sí, por algún lado se han tenido que cortar, es decir, existe. Entonces podemos decir, bueno, además habría que añadir que son continuas, ¿eh? Son continuas, entonces existe, entonces podemos decir que se cortan en algún punto, ¿vale? Esto es lo que dice básicamente el teorema de los valores intermedios, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Bueno, pues esto es lo que dice, ¿no? Es algo bastante sencillo de entender, ¿no? Pues que si las funciones... Pero bueno, es sencillo ahora que lo sabemos, claro. Cuando la persona que lo propuso lo dijo, pues esto es algo que no era tan sencillo, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez lo que queremos hacer es demostrar que estas dos se cortan con este método, ¿vale? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a coger... vamos a llamar a una f de x y a la otra g de x, ¿vale? Lo que, por ejemplo, vamos a llamar a la primera f de x, ¿vale? Y a la segunda g de x. Ya os digo, si el enunciado fuese así en un examen, comprueba que las funciones se cortan, este sistema sería válido, ¿vale? Sería igualar las y, sería resolver un sistema normal, ¿vale? Igualamos las y despejamos las x. Pero si nos dicen que comprobemos que las funciones se cortan utilizando el teorema de los valores intermedios, tenemos que hacerlo de este modo que vamos a hacerlo, ¿vale? Entonces,
Bueno, pues ya tenemos f y g, y ahora lo que tenemos que ver es un punto A y un punto B, es decir, un punto que esté suficientemente a la izquierda y un punto que esté suficientemente a la derecha. Bueno, sabiendo que las exponenciales se mueven, las variaciones de la exponencial se mueven por cerca del origen, ¿no? Vamos a coger puntos que estén por ahí cerca, no va a hacer falta coger el 1000 o algo de eso, ¿vale? Sobre todo porque en estos ejercicios lo correcto es resolverlos sin calculadora, ¿vale? Entonces vamos a comprobarlo y venga, vamos a coger por ejemplo si x es igual a 0, ¿vale? Si x es igual a 0, vamos a hacer que a sea igual a 0, ¿vale? Entonces en x igual a 0 tenemos que f de 0 sería igual a e elevado a 0 más e elevado a menos 0, que es 0, bueno, lo vamos a poner así para que lo sepáis, menos 1, ¿vale? Esto es igual, e elevado a 0 es 1, e elevado a menos 0 es 1, ¿vale? Bueno, e elevado a menos 0 no existe, es e elevado a 0, ¿vale? E elevado a 0 es 1 y sería menos 1, ¿vale? Y entonces esto es 1 más 1 menos 1, pues es 1, ¿no? Venga, g de 0 sería igual a e elevado a 0 menos e elevado a menos 0. Pues e elevado a 0 es 1 menos e elevado a menos 0, que es 1, ¿no? 1 menos 1 es 0. Es decir, en el punto primero, en el x igual a 0, efectivamente f de a, f de 0, es mayor que g de 0, ¿vale? Entonces aquí podemos decir que f de 0 es mayor que g de 0, ¿vale? Entonces ahora lo que nos faltaría comprobar es, en otro punto, es suficientemente alejado a la derecha, comprobar que g de 0 es mayor que f de 0, ¿vale? Disculpadme, que g de ese punto es mayor que f en ese punto, ¿vale? Entonces, bien, vamos a comprobar, por ejemplo, yo voy a coger, puede que no salga, pero bueno, para no coger números muy grandes voy a coger si x es igual a 2, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, venga, vamos a comprobar f de 2 sería igual a e elevado a la 2 más e elevado a la menos 2 menos 1. Y, bueno, esto no lo podemos simplificar más, ¿no? Vamos a coger ahora g de 2 sería igual e elevado a la 2 menos e elevado a la menos 2. Bueno, lo que queremos comprobar es si en este punto, que sería este, ¿no? El segundo, si g es mayor que f, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo aquí, si g en 2 es mayor que f en 2, entonces se debe de cumplir que g de 2 menos f de 2 tiene que ser mayor que 0, ¿no? Mirad lo que si pasamos esto aquí, restando, pues sería g de 2 menos f de 2 mayor que lo que queda aquí, que es 0. Es decir, la resta, como cualquier resta, ¿no? Si el número que está delante es mayor que el que está detrás, pues siempre es positivo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es esto, vamos a coger g de 2 y le vamos a restar f de 2. Venga, g de 2 menos f de 2 sería igual a e elevado al cuadrado menos e elevado a menos 2, ¿vale? Este sería g de 2. Y ahora, menos f de 2 es menos todo esto, ¿no? Cambiado de signo, entonces. Menos e elevado a 2, menos e elevado a la menos 2 y más 1, ¿no? Y esto queremos comprobar si es mayor o menor que 0. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, vamos a hacer operaciones primero. Bueno, aquí tenemos un e elevado a 2 menos e elevado a 2. Esto con esto se va, ¿no? Y nos queda menos e elevado a menos 2 menos e elevado a menos 2, es decir, menos dos veces la misma cosa. Pues esto es igual a menos 2 por e elevado a la menos 2, ¿vale? Más 1. Bueno, y esto es mayor o menor que 0. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Primero, ya sabéis, los exponentes, a mí siempre que hay exponentes negativos en las matemáticas, siempre, me gusta, esto es una cosa personal, me gusta ponerlos positivos, ¿vale? ¿Cómo se ponen positivos los exponentes? Bueno, vamos a hacerlo, vamos a continuar por aquí abajo, ¿vale? Recordad que lo podemos, el exponente, lo que está elevado a algo negativo en el numerador, lo podemos pasar al denominador y se queda elevado a eso, pero en positivo, ¿vale? Es decir, esto sería igual a menos 2 por e elevado a la 2. ¿Vale? Este 2 quedaría multiplicando y esto quedaría 1 partido de e elevado a la 2. Y ahora sería más 1, ¿vale? Bueno, y ahora lo único que nos queda comprobar es qué término de los dos es más grande, si esto o esto. Es decir, si este término es negativo, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo si queréis mejor. Voy a poner el 1 así y voy a poner aquí menos
2 partido de e elevado a la 2, ¿vale? Lo que he hecho es cambiarlo de posición. ¿Para qué? Para que veamos que si esto es mayor que 1, entonces el resultado de esto menos esto es negativo. Pero si esto es menor que 1, entonces el resultado es positivo. Es decir, algo que nos tenemos que preguntar... a ver cómo lo ponemos. ¿Es 2 partido de e elevado a 2 mayor que 1? ¿Vale? Bueno, os ponemos esto porque en teoría no podemos usar la calculadora, si no lo meteríamos en la calculadora y lo veríamos. ¿Es esto mayor que 1? Bueno, pues vamos a comprobar que no, que esto es menor que 1 y por lo tanto, como es menor que 1, esto 1 menos una cosa que es más pequeña que 1, pues efectivamente da positivo, ¿vale? Como nos tiene que dar. Vamos a ver si esto es mayor o menor que 1, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Vamos a utilizar la lógica. Venga, sabemos cuánto vale, ¿no? Más o menos, no quiero saber el resultado exacto. E vale 2,7, ¿no? Aproximadamente. Bueno, E es aproximadamente 2,7, ¿no? Me da igual, 2,7, 2, algo, me da igual el número, ¿no? Como E es mayor que 2,7, entonces E al cuadrado, bueno, disculpadme. Vamos a decir que E es mayor que 2, ¿no? Esto es evidente. Esto es una cosa que es evidente, ¿no? De modo que E al cuadrado sí o sí tiene que ser mayor que 4. Esto también es evidente, ¿no? Entonces, E al cuadrado, entonces 2 partido de E al cuadrado tiene que ser mayor, disculpadme, 2 partido de E al cuadrado, cuando dividimos un 2 entre algo que es más grande de un 4, esto sí o sí tiene que ser menor, ¿vale?, que 1. ¿Por qué? Porque el número de arriba es 2 y el de abajo es al menos mayor que 4. De modo que 2 entre 4,5, 2 entre 4,6, 2 entre 4,7, no sé lo que es, pero sí que sé que es mayor que 4, lo que hay abajo, ¿vale? Entonces 2 entre eso es siempre menor que 1, ¿vale? Siempre que el número que hay debajo es mayor que el que hay arriba, el resultado de la división es menor que 1. Por lo tanto, como 2 partido de elevado al cuadrado es menor que 1, entonces podemos finalizar que 1 menos 2 partido de elevado al cuadrado es siempre mayor que 0, ¿vale? Es decir, esto es más pequeño que 1, por lo tanto 1 menos esto es siempre positivo, ¿vale? Esto a lo mejor da 0,7, no lo sé, pero 1 menos 0,7, 1 menos 0,6, 1 menos 0,5 es siempre mayor que 0, ¿vale? De modo que aquí hemos comprobado que g de 2 menos f de 2 es mayor que 0. Y se cumplen las dos partes del teorema, ¿vale? Como en f de A, disculpadme, en f de 0 f de 0 es mayor que g de 0 y g de 2 es mayor que f de 2, entonces, bueno, lo ponemos aquí si queréis, ya hacemos finalización. Como f de 0 es mayor que g de 0 y g de 2 es mayor que f de 2, aquí lo podéis ver, ¿no? Si esta f de 2 la pasamos para acá, se comprobaría que g de 2 es mayor que f de 2. Entonces, se cortan en el intervalo 0, 2, ¿vale? En un punto de esos de intermedios se cortan. Y nada, pues ya quedaría demostrado. Lo único que aquí hay cosas que a lo mejor más complejas es esto, ¿no? Esto normalmente con una calculadora pues no haría falta que hacerlo. Pero ya os digo, si no os dejan utilizar la calculadora tenéis que deducirlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, habría que pensarlo un poquito, ¿vale? Y nada, pues ya estaría resuelto.